Héroes del amor, gigantes de la fe, hombres y mujeres siempre actuales que iluminaron al mundo con la caridad de Cristo. Y con su ejemplo nos muestran que es posible ser santos hoy. El Santo del Día. Beato Carlos de Foucauld, sacerdote mártir. Dios, si existes, haz que te conozca. La liturgia hace hoy memoria del Beato Carlos de Foucauld, conocido como el Tuareg de Dios. Fue hombre de ciencia que se entregó a Dios a través de la vida de soledad, penitencia, y fue testigo del Evangelio entre los Tuareg del Sahara. Nació en Estrasburgo, Francia, el 15 de septiembre de 1858, en el seno de una familia noble. Huérfano a los 6 años, creció con su hermana María bajo los cuidados de su abuelo. Era de temperamento fogoso y debido a la falta de orientación adecuada, su juventud fue marcada por la vida fácil y disoluta, pero reveló una voluntad fuerte y constante en las dificultades. Siendo adolescente a los 16 años, perdió la fe y permaneció indiferente por más de 12 años. Llegó a la mayoría de edad y recibió una rica herencia que dilapidó en su vida licenciosa. Luego estudió con los jesuitas en Nancy y París. En 1878 ingresó al ejército y marchó a África. Graduado en 1883, se dedicó a una peligrosa correría en Marruecos, de 1883 a 1884. El testimonio de fe y la devoción de los musulmanes lo impactó y lo llevó a reflexionar sobre su propia vida de fe. Cada vez que podía, oraba y decía: Dios mío, si existes, haz que te conozca. Conversión. Regresó a Francia. Fue acogido con cariño por su familia, muy cristiana. Inició una búsqueda, guiado por un sacerdote, padre Hubelin. Y después de una sincera confesión, encontró a Dios. En octubre de 1886, con 28 años. Optó por la vida más austera, durmiendo en el piso, y oraba por horas. Peregrinó hasta Tierra Santa e hizo varios retiros espirituales. Descubrió que la voluntad de Dios era su ingreso en la vida religiosa y afirmó: enseguida que comprendí que existía un Dios, entendí que no podía hacer otra cosa que vivir solo para Él. Religioso. Eligió la Trapa, orden religiosa de vida austera. Pasó 7 años en ella. Primero en Nuestra Señora de las Nieves en Francia. Luego fue a Akbes, en Siria, atraído por la mayor pobreza y austeridad que allí se vivía. Enviado a Roma para estudiar teología, decidió, a punto de hacer la profesión perpetua, dejar la orden. Insatisfecho, buscó una vida más austera para imitar a Jesús en Nazaret. Allí se instaló como criado de las hermanas Clarisas, dedicado a la vida de pobreza y la contemplación. Vivía en una casa del huerto. En 1901 viajó a Francia para ser ordenado sacerdote. Como sacerdote hizo de la Eucaristía y el Evangelio el centro de su existencia. Las dos mesas, la palabra de Dios y el pan, fuente de la vida cristiana y de la misión. Se fue a vivir cerca de Marruecos para anunciar el Evangelio. Compraba esclavos para liberarlos y evangelizaba en la tribu nómada de los tuaregs. Luego se instaló en Argelia, donde vivió su vocación de vida de Nazaret. Oculto y pobre, al servicio de los hombres, especialmente de los más necesitados, los pobres,
enfermos sin distinción de raza o religión, cristianos, judíos o musulmanes. Vivió en la pobreza, la contemplación, la humildad, testimoniando el amor de Dios. La dimensión de hermano universal es central en su espiritualidad. Es encarnar el amor que exige compartir la condición social de los más pobres. El deseo de entrar en contacto más directo con los tuareg. Se estableció en 1905 en Tamansaret, pleno corazón del Sahara. Quería gritar el Evangelio con toda su vida. Ser bueno para que ellos dijeran, si tal es el servidor, ¿cómo será el maestro? Escribió varios libros sobre los tuaregs. En 1909 fundó la Unión de Hermanos y Hermanas del Sagrado Corazón para evangelizar en África y las colonias francesas. El 1 de diciembre de 1916, a la edad de 58 años, Carlos murió por un disparo de fusil en la cabeza hecho por unos bereberes rebeldes contra el dominio francés. 10 congregaciones religiosas y 8 asociaciones de vida surgieron de su testimonio. La forma en que el hermano Carlos de Foucauld imitó a Jesús de Nazaret nos ha seducido. Beatificado el 13 de noviembre de 2005 en la Basílica de San Pedro por el Papa Benedicto XVI. Suyas son estas expresiones. Cuando más se ama, mejor se reza. La fe es incompatible con el orgullo, la vanagloria, con el deseo de la estima de los hombres. Para creer es necesario humillarse. Enseñanza para la vida. El beato Carlos de Foucauld fue un abanderado de la vida de humildad, pobreza, desprendimiento total, de la contemplación y del amor universal. Él nos invita a todos a vivir esa fraternidad universal, a vivir el amor que Cristo nos legó y del cual fue testimonio vivo hasta dar su vida por todos nosotros, por toda la humanidad. Oración del abandono. Padre mío, me abandono a ti. Haz de mí lo que tú quieras. Lo que hagas de mí, te lo agradezco. Estoy dispuesto a todo, lo acepto todo, con tal que tu voluntad se haga en mí y en todas tus criaturas. No deseo nada más, Dios mío. Pongo mi vida en tus manos. Te la doy, Dios mío, con todo el amor de mi corazón, porque te amo. Y porque para mí, amarte es darme, entregarme en tus manos sin medida, con infinita confianza, porque tú eres mi Padre. Amén. ¿Quieres herramientas para recuperar el sentido de tu vida y vivir mejor? Encuéntralas en un mismo lugar. Acompáñanos cada día a través de las páginas web de Amén Comunicaciones y Padre Carlos Yepes. Visítanos a un clic y disfruta de contenidos en texto, audio, imágenes y video que te ayudarán a vivir con sentido y alimentar tu fe. Lo último y lo más reciente están aquí. www.padrecarlosyepes.com y www.amencomunicaciones.com.